esta cama, ¿no? en la que vas a permanecer 6 horas, pues me gustaría que la vieras un poco como tu espacio seguro, como una barca en la que la idea es que puedas dejarte llevar corriente abajo, poder aceptar todo lo que venga. Si yo en algún momento tengo que dejar la habitación, pues siempre estará mi compañera coterapeuta para estar contigo y asegurarte de que todo va bien. Yo estaba tumbada en un colchón a ras de suelo, había una música seleccionada especialmente para la ocasión y entonces vino la psiquiatra con la dosificación. La inhalé y empezó todo. Más de 300 millones de personas sufren depresión en el mundo, 6 veces los habitantes de España. En nuestro país, el 8% de la población tiene un cuadro depresivo severo, una cifra que ha crecido exponencialmente en los últimos años. Eli era una de estas personas hasta que en octubre de 2024 participó en un ensayo clínico en el Parc Sanitari Sant Joan de Déu de Barcelona. Le dieron una dosis de una sustancia algo atípica en un hospital, un psicodélico, una droga que produce una experiencia muy intensa, un viaje que suele durar varias horas. Hoy hablamos de cómo el tratamiento asistido con psicodélicos, más conocidos por su uso recreativo, está revolucionando la psiquiatría. Soy Pepa Bueno y esto es La Semana. Comenzamos. Hola. Hola, Eli. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Ella es Eli. Ha viajado a Madrid porque va a participar en unas jornadas sobre salud mental en el Congreso de los Diputados. Sí, miré las temperaturas y hoy me he ido con viento, han suspendido las clases. Allí hablará de que sufrió una depresión resistente al tratamiento durante más de 2 décadas, pero sobre todo de cómo se curó. A Eli le gusta decir que su depresión tiene fecha de inicio y fecha de fin. Empezó el 7 de febrero de 2002 y me curé el 28 de octubre de 2024. El día que marca como el inicio de su depresión, tenía 25 años. Nací en Lleida y me vine a estudiar a Barcelona y bueno, me enamoré de la ciudad. Entonces, cuando acabé la carrera ya busqué trabajo por aquí. Mi objetivo siempre era, bueno, estudié Administración y Dirección de Empresas y mi idea era trabajar en una multinacional, por lo menos primer trabajo. Entonces, bueno, postulé por Unilever y entré. Trabajaba donde siempre había querido, vivía sola, acababa de enamorarse y tenía un buen grupo de amigos. Pero a principios de 2002 sufrió de golpe una serie de pérdidas que le marcaron profundamente. Tuvo que volver a la casa familiar y dejar atrás su vida en Barcelona. Me encerré en mí misma y me refugié en la familia y en mi novio. Y no quería ver a nadie más, corté totalmente la relación social con todo el mundo y me hice súper pequeñita. Entonces, bueno, empecé a tener, bueno, la autoestima por los suelos, todo eso me llevaba a sentirme siempre juzgada, estaba a la defensiva, muy irritable, tenía mucha ansiedad y todo eso no me dejaban vivir la vida tal como era, ¿no? Una vida plena, y afectaban totalmente a la forma de relacionarme con mi entorno, conmigo misma, con el mundo, hasta el punto que incluso llegué a no poder disfrutar de nada. Los momentos que supuestamente tenían que ser los más felices de mi vida, pues no lo fueron. Después de las tragedias, Eli pensó que debía dar una alegría a su familia, así que ella y su novio se casaron, pero el día de la boda fue un día triste. Después también, bueno, ¿qué hacemos? Pues tengamos un hijo, ¿no? Nos pusimos como un poquito a pim pam, a hacer lo que tocaba hacer, ¿no? Un poquito para seguir con nuestras vidas. Y el nacimiento de mis hijos fueron días tristes también. Los años fueron pasando, pero seguía en un estado de tristeza profunda. Su médico de familia le diagnosticó una depresión mayor. Y me propusieron en un primer momento de tomar antidepresivos, pero yo dije que no, que ahora que ya tenía la etiqueta, empezaba con terapia, con mi fuerza de voluntad, digo, y aparte me voy a formar, a informar, y vamos, yo aquí lo supero con mi fuerza de voluntad y mis ganas. Y no fue así. Dejó su trabajo para no tener que ver a nadie. No podía relacionarse con los padres del colegio de sus hijos porque le generaba una ansiedad enorme. Nunca salía con su marido y sus amigos. Un día mi hijo pequeñito, entonces igual tenía ya 4 años, me dijo que era una mamá gritona, una mamá chillona.
Y entonces eso pues me hizo un clic, ¿no? Dije, Dios, ¿qué infancia estoy dando a mis hijos, ¿no? ¿Qué ambiente familiar estoy ofreciendo en mi casa? Así que volvió al médico y empezó a medicarse. Ya no era una madre chillona, pero dejó de sentir. A veces estaba un poco mejor, después volvía a caer en la oscuridad y así pasaron los meses y después los años. En 2023 tuve una crisis ya muy fuerte. Mi cabeza solo pensaba en morir y formas de morir. Y entonces, en diciembre del 2023, cumplí 47 años. Mi familia me dijo, bueno, me felicitaron y tal, y nada, me preguntaron que pronto cumpliría 50 y a ver si haría una gran fiesta y cómo lo celebraría. Y me salió de dentro decir que yo no llegaría a los 50, pues que es que lo tenía clarísimo. Y mi hija me miró horrorizada y me preguntó, mamá, ¿qué dices? Y al ver su cara de horror, me di cuenta de que aquí tenía un problema. Eli fue a su médico de cabecera en busca de ayuda. Allí le dijeron que las opciones eran dos: cambiar de antidepresivo o aumentar la dosis. Entonces yo le dije, a ver, es que llevo 22 años con esta estrategia y no me está funcionando. Entonces, por favor, tiene que haber otra cosa, por favor, dime qué puedo hacer. Entonces me dijo que yo ya no tenía depresión, que yo me había convertido en una persona depresiva y que me tenía que mentalizar que tendría que tomar antidepresivos todo el resto de mi vida. Lo que le dijeron a Eli es una narrativa común en los casos de depresión. Esta enfermedad es crónica, es parte de quién eres. Se sintió desahuciada por el sistema, pero se negó a aceptarlo. Empezó a buscar terapias alternativas, tratamientos. Un día, por casualidad, vio un documental. Hay un episodio que trata sobre las terapias asistidas con psilocibina para tratar la depresión resistente. La psilocibina es el principio activo de las setas alucinógenas, un potente psicodélico que está demostrando ser eficaz en casos de depresión como el de Eli. Tuvo un sentimiento ambivalente, le dio esperanza, pero ¿y si la dejaban peor de lo que estaba? Sin embargo, cuanto más se informaba, más segura se sentía. Tenía que probarlo. El problema era que no es legal en España. Cuando empiezo a buscar, bueno, pues encuentro grupos de WhatsApp de psicodélicos, ¿no? Me meto por curiosidad a ver allí si hay alguien que pueda ofrecerme la terapia, pensando que entraría en un grupo que sería todo de gente drogadicta, que usaba los psicodélicos como recreativo. Y me sorprendió muchísimo porque es que te diría que el 99% de las personas que estaban en este grupo eran gente con problemas de salud mental, ya sean depresiones, sean adicciones, sean cualquier tipo de trastorno, que han encontrado en los psicodélicos una arma para combatir estos trastornos. En aquellos grupos encontró retiros espirituales que no le dieron confianza. También una clínica que hacía acompañamiento a los pacientes, pero eran ellos los que debían traer el psicodélico. ¿Dónde iba a conseguir Eli unas setas alucinógenas? Después de dar 1000 vueltas, se le ocurrió una idea. Tenía que, como en el documental, encontrar un ensayo clínico. El ensayo clínico se hacía en el Hospital Sant Joan de Déu, que eso ya por sí me daba como muchísima confianza, ¿no? No es lo mismo ir al Hospital Sant Joan de Déu a hacer una terapia que perderte en una tienda de campaña en Montserrat. Creo que está adaptando bien también en su septiembre. Yo creo que ya estaría... Sí, ya sería la última visita del último paciente del ensayo. Esta es una de las reuniones del Grupo Anima, del Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Anima es el acrónimo de Nuevas Intervenciones Avanzadas para la Mente y la Conciencia, un equipo de psiquiatras y psicólogos cuya línea principal de investigación es el uso de psicodélicos para el tratamiento de enfermedades mentales. Es el grupo que trató a Eli en otoño de 2024. Lo que vayan analizando según van saliendo, ¿no? Y seguramente que habrá datos preliminares de la fase A. Sí. Llevan desde 2018 trabajando con psicodélicos en distintos ensayos clínicos, todos ellos para tratar la depresión mayor resistente, que son depresiones severas que no responden a tratamientos. Porque de hecho GH y Beckley también han publicado la primera. Paloma Torrecillas es periodista de La Semana y estuvo en Barcelona con ellos. Hola, Paloma. Hola, ¿qué tal? Sí, así es, estuve con ellos y este es uno de los grupos que estudia el uso de los psicodélicos para el tratamiento de diferentes patologías de salud mental, tanto en España como en el mundo. Se están estudiando, en su caso, la depresión resistente, pero también se estudian trastorno de la conducta alimentaria, adicciones, trastorno de estrés postraumático y están viéndose resultados muy esperanzadores. Revistas tan prestigiosas como Nature
Future, universidades como Harvard, en Estados Unidos Johns Hopkins, Imperial College de Londres, con resultados, como decía, que están dando mucha esperanza a muchas personas. Pero cuando hablamos de psicodélicos, hablamos de setas alucinógenas, del sapo bufo, del LSD, de la ayahuasca. Son nombres que nos remiten a ambientes festivos, recreativos, desde luego no a la medicina. Antón Gómez Escolar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Él es psicofarmacólogo y experto en este tema. Los psicodélicos son drogas que no tienen muy buena fama, Antón, pero ¿ha sido siempre así? Para nada. De hecho, la mayoría de sustancias psicodélicas naturales, como pueden ser la ayahuasca o las setas, llevan usándose desde hace siglos, si no milenios, por parte de diferentes sociedades humanas, fundamentalmente con finalidades tanto comunitarias como religiosas. Y no fue hasta el año 1943 cuando el investigador suizo Albert Hofmann, que trabajaba para la casa farmacéutica Sandoz, a día de hoy Novartis, que descubrió una molécula, la LSD, que tenía un potencial psicodélico o alucinógeno muy grande y que le interesó tanto que la patentó y empezó a investigar en los usos que podía tener esta molécula. Tanto es así que durante los años 40, 50 y 60, tanto la psiquiatría como la neurociencia avanzaron mucho gracias al descubrimiento de estas sustancias psicoactivas que en Occidente llevaban muchos siglos desaparecidas. Pero esa sustancia salta a la calle. Efectivamente, los psicodélicos empezaron a consumirse en contextos fuera de los laboratorios, fuera de las clínicas, contextos más recreativos. Se empezaron a asociar con movimientos contraculturales y políticos, como el movimiento hippie, los movimientos por los derechos civiles, los movimientos pacifistas en contra de la guerra de Vietnam, y esto empezó a darles muy mala fama en la sociedad americana, fundamentalmente, además de que empezaron a dar problemas por su uso fuera de contextos controlados. Tanto es así que en aquel momento el gobierno de Estados Unidos tuvo una reacción muy potente en contra de estas sustancias, impulsando campañas de desprestigio muy fuertes que no solo afectaron a la legalidad de las sustancias en la calle, que fueron prohibidas, sino que también afectaron y desgraciadamente detuvieron la investigación que llevaba ya décadas sacando a la luz los potenciales tanto terapéuticos como de investigación que podían tener estas moléculas. Pero efectivamente sí que tienen riesgos los psicodélicos, ¿no? Claro, o sea, los psicodélicos tienen riesgos. De hecho, en mi visita a Barcelona, los médicos hacía mucho hincapié en la importancia de hacer este tipo de tratamientos en entornos clínicos. Ellos, para los ensayos clínicos, hacen cribados muy exhaustivos, tanto a nivel mental, de antecedentes, como a nivel físico. Estuve hablando con uno de estos médicos, con el psiquiatra Óscar Soto, cuando estuve allí en el Parc Sanitari de Sant Joan de Déu. Son personas que no tienen otros diagnósticos que pueden comprometer la seguridad de los tratamientos. Por ejemplo, personas que han tenido síntomas psicóticos o que tienen familias de primer grado con trastornos mentales del espectro psicótico, son personas que no pueden participar en nuestros ensayos clínicos actualmente. El proceso de cribado de los pacientes también incluye pruebas físicas y entrevistas durante varios días. Una vez seleccionados, empieza un tratamiento algo inusual. No solo se administra la sustancia, como suele ocurrir en la mayoría de los ensayos clínicos. Aquí se hacen, como protocolo obligatorio, sesiones de terapia antes y después del famoso viaje. Aunque los psicodélicos producen experiencias personales muy distintas, hay vivencias que se repiten en muchos pacientes. La categoría de experiencia que más descrita, porque es la que más se ha asociado a mejorías, es lo que se llama experiencia mística o disolución del ego, que es una experiencia en la que la persona siente que su identidad, lo que es, desaparece y se fusiona con el mundo, con el resto del universo. Y es una experiencia que se ha asociado mucho a mejorías transdiagnósticas, a mejorías en síntomas de depresión, síntomas de ansiedad ante la muerte, mejorías en las adicciones. También pueden vivirse catarsis emocionales, la sensación de que se resuelven conflictos internos y se siente un enorme alivio. O algunos pacientes describen sinestesia. Aparecen alteraciones sensoperceptivas también, en los que, por ejemplo, pues, una persona puede empezar a experimentar la música de manera visual, empezar a ver, escuchar o sentir cosas que no experimentarían en un estado normal de conciencia. En la segunda planta de una de las sedes del Parc Sanitari Sant Joan de Déu existe una habitación que recuerda más al salón de una casa que a un hospital. Las luces son bajas, hay plantas, cuadros de paisajes y el ambiente es cálido. En el centro de la estancia hay una cama
y a los lados 2 sillas donde se sientan los terapeutas. Allí es donde Eli hizo su viaje. Me acuerdo de mi viaje con total detalle, sí. Tomó 5-MeO-DMT, una sustancia que produce una experiencia muy rápida, pero de una intensidad abrumadora. Todo es absoluta oscuridad. Y de repente, la energía acumulada en el cuello pasa por la cabeza, sale de mi cuerpo y explota. Es el Big Bang. Paso de la nada al todo. En fracciones de segundo, la energía se expande y ocupa absolutamente todo el espacio imaginable, hasta el infinito. Siento que estoy allí, en el origen del universo, que soy parte de la creación del mundo, igual que todos nosotros, porque allí estamos todos, en esencia, nuestra energía. Mi campo de visión se llena de un océano de energía blanca, del blanco más puro e intenso que he visto jamás. En ese océano de energía siento a mis seres más queridos. Están conmigo, juntos. Herida por herida, retiramos los puñales que tengo clavados profundamente en mi corazón y que no me permiten avanzar. La experiencia psicodélica de Eli duró 90 minutos. Y en el momento cero ya sentí una sensación de pertenencia y de gratitud infinitas, una sensación de plenitud. Pude sanar mi relación con mi pasado, la relación conmigo misma, que esto fue súper importante. Y cuando volví a tomar conciencia, es que ya era otra persona, ya sentí que había renacido. La depresión de Eli terminó ese día. Solo tomó el psicodélico una vez. Esta es una de las características de este tipo de medicación, que con una o pocas dosis los pacientes se recuperan durante meses o incluso años. Es como que la información que te llega al cerebro pasa por un filtro y durante esos 22 años de depresión esos filtros se fueron ensuciando y contaminando, intoxicando y pasados 22 años estaban totalmente sucios y obstruidos, con lo cual la información que me entraba al cerebro estaba totalmente contaminada. Pues es como el día de la dosificación, el psicodélico me cambió el filtro sucio y me puso uno nuevo, totalmente sano y limpio. Y a partir de entonces es que cuando regresé a mi conciencia ya veía la vida totalmente diferente. Y ese vacío existencial desapareció. Suena a ciencia ficción. Entras en una habitación tras décadas con una depresión mayor, te tomas una pastilla o inhalas una sustancia y en pocas horas estás curado. Pero no es así para todo el mundo. Hay personas que no mejoran con la toma de psicodélicos y otras que, aunque sí lo hacen, tienen vivencias muy complicadas, muy desafiantes. Quería contaros la historia de Luis. Justo ahora te iba a escribir porque recién terminé de mandarles un mail a los psiquiatras del hospital. Te quería contar que he estado bastante mal. He tenido crisis de ansiedad y casi ataques de pánico. Él es uno de los pacientes del Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Iba a llamar para esto, para decirte que no voy a ir. No, Paloma, lo siento mucho. Pero no me veo en condiciones de hacer nada de esto por ahora. Disculpa muchísimo. Como Eli, sufría una depresión resistente y participó en uno de los ensayos clínicos con psicodélicos. Nos lo iba a explicar en este episodio de la semana, pero tuvimos que cancelar. Nos ha dado permiso para que contemos su historia. Luis tuvo su experiencia el año pasado y no fue fácil. Mientras estaba bajo los efectos del psicodélico, pensaba que había muerto. Es una sensación relativamente frecuente que algunas personas viven con terror. Empezó a pedir ayuda. En esos momentos, los terapeutas tienen que medir al milímetro sus intervenciones. El paciente está muy vulnerable. El psiquiatra Óscar Soto estuvo con Luis durante su experiencia. Si uno toma un psicodélico en un entorno no controlado, en el que no se siente seguro, en el que no se siente bien acompañado y después no hay un espacio en el que pueda trabajar esta experiencia, eso que puede haber sido pues, una experiencia difícil, pero que pueda ser fuente de aprendizaje, se puede transformar en un mal viaje que tenga efectos nocivos para la persona. El trabajo en terapia de Luis fue largo e intenso. Las semanas después fueron fundamentales. Se conoce como terapia de integración. La mente
está en un estado muy maleable, que en ocasiones puede durar hasta 3 semanas, en los que es mucho más sensible a nueva información, tiene más capacidad de efectuar cambios. Entonces, son momentos críticos. Para algunas personas la experiencia se sigue reviviendo durante los días o las semanas siguientes. Luis, por ejemplo, cerraba los ojos por la noche y volvía a las partes más intensas de su viaje, como un flashback que lo arrollaba. Durante unas semanas sentía despersonalización, una sensación de que nada es real, y sufrió varios ataques de pánico. Tardó meses en procesar el viaje con el psicodélico. Hoy, un año más tarde, está libre de síntomas de depresión. Incluso las experiencias difíciles, y esto lo hemos visto en muchos de nuestros pacientes, pueden ser muy sanadoras, se puede aprender mucho de ellas si se utilizan adecuadamente, pero si no se utilizan adecuadamente o no se trabajan, pueden resultar muy dolorosas. Aunque algunas vivencias son desafiantes, los resultados de los ensayos clínicos son muy esperanzadores. Rosa Dueñas es la investigadora principal de los 2 ensayos que están haciendo en el Parc Sanitari Sant Joan de Déu con 5-MeO-DMT. Uno de los ensayos, en la fase abierta del estudio, el 73% de los pacientes estaban en remisión a los 6 meses. Y esto es muy importante. Y en otro estudio con 5-MeO-DMT, lo que hemos visto es que en la fase de seguimiento, en la fase abierta, la tasa de respuesta fue del 63% y la tasa de remisión 48%. Son datos muy buenos si los comparamos con los datos que tenemos en relación a las tasas de respuesta y remisión con los antidepresivos convencionales en trastorno depresivo resistente. En el primer ensayo, la mitad de los pacientes no tenían depresión después de varios meses. En el otro, la cifra sube hasta alcanzar a 3 de cada 4. La tasa de remisión con los antidepresivos convencionales puede oscilar entre el 10-15% y la tasa de respuesta entre el 20 y el 30%, muy inferior a lo que hasta ahora con los ensayos que estamos haciendo con psicodélicos estamos viendo. Es decir, el número de pacientes con depresión resistente que mejoran con psicodélicos podría ser 5 veces mayor que los pacientes que mejoran con los antidepresivos convencionales. Antón, ¿cómo se leen estos datos? Pues son datos muy buenos, muy prometedores, pero también hay que matizar que estamos hablando de ensayos clínicos, lo cual quiere decir que son poblaciones de pacientes muy bien seleccionadas, con terapeutas muy trabajados, que conocen muy bien la intervención, es decir, son condiciones ideales, ¿no? Luego, cuando estos tratamientos son aprobados y llegan, digamos, a la realidad clínica del día a día, normalmente tienden a perder eficacia. Ha pasado con casi todos los psicofármacos que se han desarrollado en las últimas décadas, pero aún así, los resultados que se están obteniendo con los psicodélicos en estos ensayos clínicos son tan buenos que incluso con esa pérdida de eficacia se espera que sean todavía muy superiores a los tratamientos convencionales que tenemos actualmente. De hecho, se está hablando de que estamos ante una revolución y un cambio de paradigma en psiquiatría. Un cambio de paradigma, Paloma, que no se refiere solo a los resultados, también a la manera en que se administra las sustancias. Ocurre que con la medicación antidepresiva convencional, la que se está administrando ahora mismo, pues primero hay que tomar el medicamento todos los días, a veces 2 veces al día. El tratamiento dura semanas para que empiece a hacer efecto y además se cronifican en algunos casos, ¿no? este tipo de tratamiento. Sin embargo, con los psicodélicos es una dosis, como en el caso de Eli, a veces dosis cada X meses, es decir, dosis puntuales, no se tiene que tomar todos los días. Lo que todavía no se sabe es de qué psicodélico, cada cuánto tiempo habría que tomarlo y en qué cantidad. Y yo me pregunto, ¿por qué tiene tan buenos resultados? ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando te administran esta sustancia psicodélica con terapia antes y después y en un entorno clínico? Pues todavía hay muchas cosas que no sabemos acerca de los mecanismos de acción de estas moléculas, pero sí hay algunas que vamos viendo, ¿no? Y por ejemplo, que parece que hay una serie de diferentes mecanismos que se activan en el cerebro cuando se consume una de estas sustancias en estos contextos controlados y terapéuticos. Una de ellas, por ejemplo, es que una región cerebral, conocida como la red neural por defecto, que tiende a estar superactiva o hiperactiva en pacientes que tienen trastornos como la depresión, la ansiedad, las adicciones o el estrés postraumático, conocida como la red neural por defecto, reduce su actividad, se desactiva temporalmente. Y esto permite que el cerebro tenga un flujo de pensamiento mucho más libre, mucho más flexible, mucho más abierto, que se rompan algunos de los patrones de pensamiento que están fijados en el cerebro patológico a lo largo de los años. Y esto es muy útil para
permitir que en terapia se pueda hacer un trabajo mucho más profundo y mucho más libre. Luego, además, este desmontaje de la red neural por defecto permite que el paciente viva una experiencia subjetiva muy intensa, como la que estaba describiendo Eli, en la cual pues, el paciente puede tener revelaciones, nuevas ideas, nuevas formas de ver el mundo, cambios de perspectiva acerca de su situación y el mundo que le rodea. Y luego, además, todo esto viene acompañado de algo que la ciencia moderna está sacando a la luz, y es la activación de procesos de neuroplasticidad muy intensos en el cerebro. Es decir, la capacidad del cerebro de reconfigurarse, de cambiar físicamente, de reaprender, se ve incrementada no solo durante la sesión psicodélica, sino durante los días, semanas o incluso meses posteriores a esa intervención, lo cual hace que la terapia que acompaña a la experiencia psicodélica en las semanas posteriores tenga más facilidad para inducir esos cambios y fijarlos de forma que se mantengan en el cerebro de la persona durante más tiempo. Yo aquí quería apuntar que justo recordar lo que decía Óscar Soto, ¿no? En estas semanas, esas 3 primeras semanas, que hasta esas 3 semanas en las que la neuroplasticidad está potenciada para hacer terapia justo ahí e intentar hacerlo también con especialistas, con terapeutas que estén preparados para hacer terapia con personas que hayan tomado este tipo de sustancias. Esto abre una puerta de esperanza extraordinaria para millones de personas. Me toca hacer el papel de la ortodoxa. Hay que advertir de que entraña riesgos un tratamiento de este tipo. Por supuesto. Todos los psicofármacos, hablemos de los aprobados ya y los psicodélicos que están por aprobar, tienen siempre riesgos. Lo que sucede es que los psicofármacos convencionales, como pueden ser los antidepresivos, los ansiolíticos, tienen otro tipo de riesgos. Tienen riesgos más relacionados, por ejemplo, con la adicción, con la toxicidad que pueden tener a dosis altas, con su uso muy continuado en el tiempo. En cambio, cuando hablamos de psicodélicos, hablamos de sustancias que, por lo menos en la categoría de los psicodélicos clásicos, sustancias como, por ejemplo, la psilocibina o la LSD, no tienen un potencial adictivo conocido, ni tienen tampoco una dosis tóxica o letal que conozcamos de momento. Son muy seguros fisiológicamente. Pero lo que sucede es que sí que hablaríamos de que tienen riesgos psicológicos. Y ahí entramos en el problema de su uso en contextos no tan controlados o no tan preparados, ¿no? Los psicodélicos pueden inducir tanto experiencias muy difíciles como las que describía Óscar, que pueden llegar a ser traumáticas si no se abordan adecuadamente con un adecuado trabajo de integración posterior a la sesión o un adecuado abordaje durante la experiencia psicodélica, y en pacientes que tengan trastornos psiquiátricos latentes de tipo psicótico, como puede ser una esquizofrenia o, por ejemplo, un trastorno bipolar tipo 1, pueden llegar a ser muy desestabilizadores, incluso llegar a producir un brote psicótico, ¿no? Algo que afortunadamente en contextos clínicos bien controlados se puede cribar adecuadamente para garantizar que los pacientes que acceden a este tipo de tratamientos no tienen esas precondiciones o esos trastornos que puedan emerger durante la experiencia psicodélica. Pero sí hay un psicodélico que es legal en España para uso clínico, es la esquetamina, aunque no produce exactamente el mismo resultado que estos otros de los que estamos hablando, pero la esquetamina se está administrando para el tratamiento de la depresión en casos muy, muy concretos. En el caso del resto de las sustancias siguen siendo ilegales. Eso es, sí. El resto de sustancias de las que hemos estado hablando, como el LSD, la psilocibina, el 5-MeO-DMT, todavía no son legales, se tienen que hacer en entornos de ensayos clínicos, y esto lleva a que muchas personas busquen una puerta de atrás, ¿no? ¿Cómo pueden acceder a esto? Pues buscar terapias underground, que tiene la paradoja de que las personas que más preparadas están para administrar estas sustancias y después hacer terapia, los psicólogos o los psiquiatras que más saben de este tema, se juegan mucho. No solo consecuencias legales, sino también que desde sus propios colegios médicos o de psicólogos les expulsen, ¿no? Entonces, de ahí la urgencia que tiene parte de esta medicina psicodélica de que se aprueben y que para que se pueda hacer en entornos clínicos seguros para todo el mundo. Actualmente hay varios ensayos en fase 3, que es el paso previo a la comercialización con sustancias como el MDMA, la psilocibina o el LSD. ¿En qué punto está la ciencia ahora mismo? ¿Qué se sabe y qué falta por saber? Bueno, pues actualmente la ciencia está avanzando bastante bien, hay muchos ensayos clínicos en proceso, como has mencionado, se va ya
va quedando cada vez más claro la eficacia terapéutica que pueden tener estas sustancias en trastornos como, por ejemplo, la depresión, la ansiedad, el estrés postraumático o las adicciones, pero todavía nos queda mucho por averiguar acerca de los mecanismos de acción y acerca también de los potenciales usos que podrían tener en otro tipo de trastornos. Por ejemplo, en el ámbito de la neurología, los psicodélicos, por esa capacidad que están mostrando de inducir procesos de neuroplasticidad, podrían tener una enorme utilidad, por ejemplo, en tratamientos de trastornos como los neurodegenerativos o problemas de accidentes cerebrovasculares o neurorehabilitación. Este tipo de campos todavía son campos que se están empezando a abrir, no hay mucho estudio que se haya hecho en esta línea en concreto, pero todo apunta a que podrían ser tratamientos muy útiles. Esto es algo que todavía queda mucho para que podamos verificar, pero por lo menos esa potencialidad está ahí, ¿no? Sí, de hecho, no sabemos. Una de las preguntas que hacía a los médicos con los que estaba hablando, no sabemos por qué hay personas a las que les funciona y a personas a las que no. Es una de las preguntas que quedan por contestar y hay un debate muy interesante que es si hace falta el famoso viaje para que los psicodélicos hagan efecto, ¿no? Y la respuesta es que está en estudio, no se sabe. Hay quien dice que sí, hace falta el famoso viaje, hay quien dice que no. Yo estuve hablando con un investigador que está en la Universidad de Helsinki, Rafael Moliner, que ellos descubrieron que la vía por la que va uno de los beneficios, que es la neuroplasticidad, y la vía del famoso viaje son diferentes en el cerebro, ¿no? Entonces podríamos de alguna manera inhibir la parte del viaje y dejar esta parte más que potencia la neuroplasticidad. ¿Pero eso es posible? Bueno, están investigando cómo hacerlo. La idea es hacer medicamentos que lo permitan y pasarán, me comentaba, entre 5 a 10 años para que estos medicamentos que potencian la neuroplasticidad, que es uno de los beneficios de los psicodélicos, pues puedan salir al mercado, ¿no? Señorías, señoras, señores, vamos a dar comienzo, si les parece, a esta primera jornada parlamentaria sobre psicoterapias asistidas con psicodélicos. Al principio de este podcast les contábamos que Eli estaba en Madrid para visitar el Congreso de los Diputados. No era una visita cualquiera. Venía a una jornada con pacientes, médicos e investigadores para hablar sobre la evidencia científica de los psicodélicos y la urgencia de aprobarlos en la práctica clínica. Los psicodélicos pueden cambiar el paradigma de la psiquiatría, dejar de hablar de personas depresivas para hablar de personas con una depresión que se puede curar. Eli contó allí, ante decenas de personas, el día que hizo clic, el día de su 47 cumpleaños. No sé si recuerdan que su familia le preguntó si haría una gran fiesta cuando llegara a los 50 y ella contestó que no iba a llegar a los 50. Pero en el Congreso de los Diputados contó algo más. Y este año voy a cumplir 50 años. Y lo estoy esperando con la misma ilusión que un niño a punto de abrir su regalo de cumpleaños. ¿Y eso quién me lo iba a decir hace 3 años? Que pensaba que a día de hoy estaría muerta. Es que es muy fuerte eso. La Semana es un videopodcast del equipo de vídeo y audio digital de RTVE Noticias. Dirección Ángela Gallardo. Guión y edición Paloma Torrecillas y Eva de Vicente. Realización sonora Samuel Alarcón. Realización de vídeo Pablo González y Javier Garrido. Producción Carmen Romaní, Lidia Alonso y Lucía Valderrama. Puedes escucharnos y vernos en RNE Audio, RTVE Play, Radio 5, Canal 24 Horas, YouTube y en otras plataformas digitales.